¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura con el Pastor Elías Recinos, quien saluda en este momento. Hola, bienvenidos todos. It's a blessing, una bendición estar aquí otra vez con estas pláticas. Amén. Hoy continuamos con el tema de la fe, Asuntos de la Fe, parte 2. Yeah. Entonces, es quizás el tema más importante porque no hay manera de conectarte con Dios si no es a través de la fe. No hay manera de agradar a Dios si no es a través de la fe. Todo lo que vives, todo lo que haces, en todo lo que obedeces es por razones de la fe. Uh-huh. Tu generosidad a causa de tu fe, tu matrimonio siendo honorable a causa de tu fe, la pureza de tu manera de vivir a causa de tu fe. Cuando la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, es porque crees que hay Dios. Uh-huh. No solamente crees que hay Dios, pero crees en lo que Él dice en su palabra, que Él recompensa o lo que Él castiga. Y entonces sabes que Él es bueno, pero también sabes que es un juez justo que en determinado momento nos va a juzgar por las cosas que hacemos o no hacemos, habiendo o no habiéndole creído. Entonces, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría por causa de nuestra fe, Uh-huh. ¿verdad? Amamos a nuestros hijos y damos la vida por ellos a causa de nuestra fe. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Verso 1 en adelante, y vamos a hacer una observación o tratar de hacer una observación detallada de lo que dice el capítulo 11 a partir del verso 1 en cuanto a la fe. Y dice así la bendita, infalible palabra de Dios. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero al leer este pasaje, hay gente que pasa de largo sin detenerse a observar lo siguiente. Es la fe en el Dios de la Biblia. Uh-huh. Es la fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra de acuerdo a lo que dice la Biblia. Uh-huh. En otras palabras, es la fe en el Dios de las Sagradas Escrituras. Alguien me dijo entonces, usted no cree, tiene que ser el Dios de la Biblia. Y si no, usted no cree en ese Dios. Y le dije, exacto. Yeah. Pero te voy a decir por qué. Le dije, porque la gente que dice que cree en Dios, pero no se preocupa de saber cómo es el Dios de la Biblia, está inventando su propio ídolo. Conforme a su propia imagen. Claro. Uh-huh. Entonces, es como que digas, yo voy a ser mi propio Dios, ¿verdad? Yeah. Esto es lo que a mí me gustaría, que Dios, Que o sea, ¿verdad? que sea Dios. That's true. Y entonces voy a crear un Dios en mi mente, y ese es el Dios del cual hablo. Y por eso existen cientos de miles de religiones, Uh-huh. incluyendo las que se dicen cristianos, pero contradicen lo que dice la Biblia. Entonces son ídolos, porque antes la gente hacía ídolos de materiales, de madera, de yeso, de mármol, de lo que sea, y se postraba a adorar a esos dioses, ¿verdad? Y en el libro de Isaías dice lo terrible, ilógico, ignorante que era para el hombre de aquellos tiempos ir al bosque, cortar un árbol y de la mitad del árbol hacer un ídolo y de la otra mitad hacer leña, hacer su comida y después arrodillarse a darle gracias al ídolo que había hecho del mismo árbol con el cual había hecho leña. E Isaías lo señala y dice que así es tan pobre la espiritualidad de la gente que así cree y así lo practicaba. Pero en el tiempo de hoy la gente, aunque no haga ídolos de madera y de yeso o de cualquier otro material, sí tiene ídolos inventados porque el Dios del que ellos dicen creer no está basado en las Escrituras, sino en una religiosidad propia. Entonces por eso hay gente que dice, mi Dios
no mandaría a nadie al infierno, dice. Ese Dios yo no puedo creer en eso, Dios. Dice, pero se dice cristiana o cristiano. Pues estás creyendo en un Dios inventado, porque el Dios de la Biblia sí establece que hay un destino eterno para los que le rechacen al final de los tiempos. La humanidad entera va a ser juzgada y los que pusieron su fe en Cristo Jesús, de acuerdo a la Biblia, serán salvos y los que no serán echados al lago de fuego. Entonces, el Dios de la Biblia es el Dios al cual se refiere Hebreos 11 cuando dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, incluyendo esos juicios, y la convicción de lo que no se ve, por razón de que creemos la palabra de Dios. Entonces, nuestras convicciones, nuestros lineamientos, nuestros principios, nuestros valores y nuestra manera de vivir, de conducirnos, tiene que ver con la fe en el Dios de la Biblia, la cual estudiamos para saber cuál es su voluntad y para saber cuáles son sus promesas. Amén. Verso 2. Porque por ella, es decir, por esta fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Buen testimonio de parte de quién? Es Dios el que testifica de Abraham, de Abel o de todos los que en la Biblia lo han agradado porque le creyeron. Cuando estudiamos del tema de la fe en Romanos, vemos que dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado justo. Justificado. Por la fe. O sea, era un hombre con defectos, igual que todos nosotros, ¿verdad? Y la Biblia lo evidencia. O sea, Abraham cometió unos errores garrafales. Claro, porque la Biblia nunca dijo que Abraham era perfecto. Al contrario, nos demuestra que era un ser falible como nosotros. Pero ¿cuál fue su ventaja? Y una más grande que la nuestra, porque él creyó en Dios y le creyó a Dios antes de que existieran las Escrituras. O sea, todavía nosotros tenemos la ventaja de poder ir a las Sagradas Escrituras y decir, así dice Dios. Pero Abraham le creyó a Dios en su corazón cuando el Espíritu de Dios le hablaba, ¿verdad? O con voz audible, lo cual sigue siendo un debate. ¿Oía la voz de Dios audible o la oía en su corazón? La oía en su espíritu. Pero le creyó a Dios y por esa fe hallaron buen testimonio los antiguos, héroes y heroínas de la fe que aparecen en toda la Biblia, cuyas experiencias son la base de la doctrina de Dios en el Antiguo Testamento. Porque tienes que ver cómo era Dios con Abraham, con Moisés, con David, con todos los personajes de la Biblia y de ahí deducir cómo va a ser Dios aún con nosotros el día de hoy. Cómo trata a Dios con los que le creen y con los que no le creen. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este otro verso también no se lo puede saltar uno, porque por la fe entendemos, para mí, ahí tenemos que pausar, porque hay cosas que no se entienden con la aritmética ni con la ciencia humana, porque el hombre, aún con todos sus avances científicos, todavía no tiene la capacidad de comprobar tantas cosas que la Biblia demuestra ser verdaderas. Entonces hay cosas que entendemos por la fe. Por la fe se entiende. Y Pablo, cuando habla del tema en el Nuevo Testamento, dice que hay cosas que solo los espirituales entienden, porque los que no son espirituales no lo van a entender nunca. Y el tema de la fe es tan difícil que lo entienda aquel que no tiene fe, porque no ha nacido de nuevo. Pero el que ya nació de nuevo comienza a experimentar a Dios y después podemos hablar de la fe. Y aquí dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. Y también establece que las cosas que se ven en realidad salieron de las cosas que no se que no se ven.
Tremendo. Ya, yo creo que esto es un tema muy interesante. Y hablabas de que Abraham, por la fe, aunque no tenía, o sea, creo que el beneficio que él habrá tenido es que una relación íntima con Dios, que nuestro padre le hablaba y pues le dio la promesa, y él muere creyendo que se iba a cumplir esa promesa. Entonces su fe fue en lo que el Señor, la promesa que el Señor le dio, y él puso su fe y murió. Y cada uno de ellos, porque creo que es aquí donde dice que cada uno murió sin haber cumplido, Oh, sí. sin haber visto el cumplimiento, pero fueron justificados porque murieron creyendo. Sí, es tremendo porque una vez tuve una pareja muy querida, discípulos míos, y Pastora Mary le había dado palabra a ella de que iba a tener su hijo, de que iban a ser su hijo. Pero cuando ella quedó embarazada, al poco tiempo, estaba feliz y unos meses después perdió al bebé. Y cuando perdió al bebé, vino a mi casa, vinieron los dos y traían esa pregunta. Pastor, pastora, yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios. Pero el bebé se perdió. No entiendo. No entiendo. Entonces, le tuve que explicar. Dios todavía te va a cumplir su promesa. Vas a tener tus hijos. Y en realidad, ahora tiene 3. Wow. Tiene 3. Pero en ese día venía demandando una respuesta. Porque yo le creí a Dios. Y entonces no entiendo. Entonces, recuerdo que le llevé a este capítulo 11 de Hebreos para hablar del tema y le mostré donde dice que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero creyéndolo y saludándolo desde lejos. Entonces, Saludándolo desde lejos, me encanta. entonces, quiere decir que la fe que tú tienes en Dios permanece a pesar de que en el tiempo terreno seas probado hasta ese extremo, ¿verdad? Porque las cosas terrenas son temporales, las cosas materiales, las cosas que pertenecen a este tiempo tan corto, ¿verdad? Pero las cosas eternas, esas son las que más importan. Entonces, aquel que le creyó a Dios por las cosas eternas, aquel que sabe que cuando su tiempo en la tierra haya terminado, comienza la eternidad, la gloria eterna, y los mundos y los universos y los planes que Dios tiene que no están revelados, pero que han de venir después, y muere con ese gozo y con esa paz. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, yo creo que Abraham muere, yo creo que él, y tú puedes decir lo que piensas, pero yo creo que Abraham muere y él muere no creyendo que Dios no cumplió, sino que entendiendo de que Dios iba a cumplir, pero que no era en el tiempo de Abraham. Es que Abraham tenía una fe ejemplar, por eso se le conoce en los medios cristianos como el padre de la fe, porque él creyó cuando todavía no había un verso en qué basarse. Por lo cual tenemos que examinar el hecho de que Dios todavía hoy habla. Pero nunca se contradice, ¿verdad? no, nunca se Sí, no, pero Dios, habla y Dios, sí, no, Dios habla hoy, pero siempre alineado con su con las palabra. escrituras. Sí. Dios no se contradice, claro está, pero todavía habla, todavía afirma y confirma, todavía manda señales. Y en la medida que el ser humano, el creyente, tiene una relación con Dios más cercana, en la medida que el ser humano apaga las distracciones, hoy, el cristiano de hoy, sobrevive por la gracia de Dios, porque el cristiano de Dios, el cristiano hoy tiene demasiadas distracciones, demasiado noise, mucho ruido, oye toda clase se pasa el día oyendo
música, oyendo podcasts, oyendo noticias, oyendo otras voces del mundo secular, mira televisión, mira noticias, mira programas de entretenimiento y aparte de eso, platica con la mujer, platica con los hijos, platica con los vecinos. Es es una atmósfera saturada de ruidos y de voces, y en medio de todas esas voces quiere oír la voz de Dios. O sea, quiere apagar todos esos ruidos en media hora y en esa media hora oír la voz de Dios. Volvamos a los tiempos de Abraham y entendamos, él no había tele, no había radio, no había entretenimiento, lo que había era campo. Entonces, imagínate tú caminando en el campo, andas solo, andas en silencio y entonces tu capacidad de escuchar la voz de Dios en tu espíritu se eleva exponencialmente. Hay una gran ventaja al que se retira al silencio, al que apaga los ruidos del mundo alrededor para buscar el rostro de Dios. Porque la fe se fortalece en la palabra de Dios en tu espíritu. Entonces, de ahí que recomendamos las disciplinas espirituales del silencio, de la meditación, de la lectura, de la oración y de la adoración. Y esto amplifica la voz de Dios. Entonces, por eso decimos, necesitas oír la voz de Dios. Estudia las escrituras, ponte a orar, ponte a meditar, apártate a tu lugar secreto en donde puedas escuchar la voz de Dios. Porque si queremos tener la experiencia de Abraham, entonces tenemos que apagar todas las voces que Abraham no tenía para distraerlo y poder continuamente hacer preguntas y continuamente meditar y continuamente buscar la voz de Dios. Escarbar. Es como, yo les he dicho eso a los discípulos nuestros en prédicas, que muchas veces ahora queremos que alguien más ya hizo el esfuerzo, ¿verdad? Alguien más ya escarbó, alguien más ya oró, alguien más ya estudió y estudió y estudió para poder servirte algo que alguien más procesó en su, de acuerdo a las escrituras, pero de la relación íntima que ellos tienen. Cuando Dios no solamente, pues eso es bueno, eso es lo que hacen nuestros pastores, eso es lo que hacen pues muchos líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas, que para eso sirven, pero nunca para reemplazar el escarbar, la búsqueda de cada individuo que nos toca, porque Dios a nosotros nos quiere hablar a través de la Biblia. Yo les digo, hay cosas que sí se encuentran, pero hay tesoros y que Dios te quiere mostrar que solo lo vas a descubrir escarbando, y eso toma tiempo. O sea, you gotta go digging. Sí. You know, you really gotta go digging in scripture para poder escuchar todo lo que Dios quiere comunicarnos, porque muchas veces vivimos, sí es cierto, vivimos en un tiempo donde hay mucho ruido y no le damos el valor a lo que nosotros tenemos. O sea, we take it for granted. No sé esa expresión en español, pero, o sea, no nos damos cuenta el gran esfuerzo y la bendición que tenemos de poder tener electrónicamente aquí en mi iPad, en mi teléfono físico, una Biblia completa, un canon completo. Cuando en el principio, no solamente a Abraham, pero a la iglesia primitiva, que yo creo que eso es un pensamiento interesante, la iglesia primitiva no tenía acceso, o sea, Hechos 2 pasa y se esparce la iglesia por todo el mundo. Ahí es donde se cumple, Sí. to the ends of the earth, right? Hasta el fin del mundo. O sea, how do you say that? To the ends of the earth. Sería Hasta los confines de la de tierra. la tierra, ¿verdad? Y ahora por causa de persecución, la iglesia empieza a espardirse, reach every corner, Sí, sí. it starts to spread, pero es a través de una persecución, pero también por el plan divino de Dios para que alcance. Sí. Imagínate, y yo me acuerdo que escuché una vez James White, que es un apologético, apologist, que hace muchos debates y a mí me encanta mucho, y te lo he platicado de que uno de los temas que más me apasiona en esta etapa de mi vida es el canon de la escritura y cómo el canon de la escritura se formó.
Pero él dijo algo muy importante una vez que dijo, imagínate el cristiano primitivo que se tardaron varios siglos en que las cartas del apóstol Pablo, y voy a revisar double check, qué fechas realmente podríamos decir que ya entendíamos que todas las cartas del apóstol Pablo ya habían circulado. Pero imagínate ser cristiano como un cristiano primitivo y no tener acceso al libro de Romanos. Dependías de los ministros, Ya. porque el pueblo no lo tenía, pero los discípulos de los discípulos de los discípulos, que fueron los que llevaron la palabra por todas partes, mantenían una cadena de comunicación. Sí, y es como de boca, ¿verdad? Como cuando el apóstol Pablo decía que lo que está escrito, pero también lo que yo les he instruido. Sí. O sea, sí había un chain, ¿verdad? Una cadena, y había unas enseñanzas que eran Claro. de palabra, pero el punto que quiero hacer es que imagínate no tener acceso a las escrituras y nosotros lo tenemos y no lo valoramos. Claro, O sí. sea, no pasamos tiempo entendiendo que esto fue sacrificios. Hay gente que dio su vida para que las escrituras no se pierdan. Sí. You know? Wow. That's insane. Tremendo, tremendo. Y nuevamente venimos al asunto de que hay personas y tenemos discípulos en Ciudad en lo Alto, en Siria o Nahir. Tenemos discípulos y discípulas. Hay jóvenes, hay jovencitas, hay gente ya de edad media, están en sus 40s, que tienen pasión por las escrituras. Y me doy cuenta por las preguntas que me hacen, y son los que no me dan descanso, porque vienen y me preguntan algo que solo me lo pueden preguntar aquellos que se están metiendo en las escrituras, que no se dejan llevar solamente porque el pastor lo dijo. Yeah. No les basta que esto es lo que dijo el pastor, pero quiero saber más, o quiero saber de dónde el pastor lo toma, cuáles son sus bases. Uh-huh. Y me confunde pensar en esto o pensar en aquello, y vienen y me traen a mí esas dudas, esas preguntas, y a mí me alegra. Y les he dicho, hay una joven que siempre me impresiona porque es muy inteligente, y le digo, estoy seguro que Dios tiene un ministerio de la palabra para ti, porque las preguntas que haces me recuerdan cómo era mi curiosidad. No vino, o mi deseo de aprender no vino de que yo pensara que iba a ser pastor o maestro de la palabra. Yo no buscaba ese fin. Voy a estudiar la Biblia porque quiero ser pastor. No. Entender. Yo quería entender la Biblia porque a mí me importaba mucho saber que así dice. Lo que menos quería yo es que alguien me engañara diciendo que Dios dice algo que en realidad no dice. Entonces, en el asunto de la fe, del Dios verdadero, la fe nos lleva también a estudiar más la palabra, porque, como dije la primera vez que oré a Dios, tú sabes, la primera oración que yo hice fue: si existes, por favor, ayúdame, porque yo no quiero ser como soy. O sea, esa es una oración poderosísima para todo aquel que quiere conocer a Dios de verdad. Tiene razón de decir si existes. Sí, porque no le conoce, pero si existes, por favor ayúdame. Y Dios comenzó a revelarse en mi vida. De ahí en adelante, todo lo que ha pasado en mi vida en relación a Dios es en respuesta a esos momentos en que esa fe, inexplicable, intangible, pero real, me lleva a decir: quiero saber más de Dios, quiero que me revele la verdad de su palabra. Entonces, todo tiene que ver por la fe. Nuevamente, el verso 3 del capítulo 11, por la fe entendemos que todo lo que existe, todo el universo, fue hecho por la palabra. Entender que Dios tiene tanta autoridad que con solo llamar las cosas, aunque no son, como si fuesen, las establece. Y entonces, con estos 3 versos, de la manera en que lo hemos comentado, podemos proceder al verso 4. Y aquí quiero señalar
cosas bien importantes, porque en el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hay quienes estudian el libro de Hebreos y ven etapas de la historia de cada ser humano en cada uno de esos versos. Entonces, el capítulo 4 representa nuestra vida en la tierra. Todos los días que vivamos, todos los años que Dios nos dé, tenemos que estacionarnos en el verso 4 del capítulo 11 de Hebreos, porque todos los días necesitamos vivir con la fe de Abel, porque no se trata de que Abel tuvo fe un día cuando llevó una ofrenda. No, él, si hubiera vivido una larga vida, todos los días los hubiera vivido en esa fe que lo llevaba a sacrificar, creyendo en Dios, queriendo agradar a Dios y queriendo cumplir con el propósito de Dios en su vida. Pero no vivió mucho tiempo porque solo alcanzó a llevar esa ofrenda y después su hermano lo mata. Pero entonces nosotros tenemos que vivir con la fe de Abel, porque por la fe debemos ofrecerle a Dios un excelente sacrificio y alcanzar siempre, buscar que sea Dios el que dé testimonio de nosotros, de que le creemos y que aún después que muramos, esa fe quede plasmada. Entonces, ¿cuándo es el tiempo en que nosotros los creyentes sacrificamos? Ahora. ¿Cuándo es cuando debemos ofrecerle a Dios lo mejor que tengamos? Ahora, hoy, mañana y el resto de los días. Si yo vivo 30 años más, tendría que llegar yo a los 90. Está difícil llegar a los 90. Pero si me da Dios 20 años más, yo llegaría a los 80. Pero llegar a los 80 con una mente capaz, con un cuerpo apto y todavía capaz de movilizarme y de hablar y de expresar, esa sería una gran bendición. Pero después de muerto, ojalá se diga de mí y de ti y de todos nuestros hermanos y hermanas que nos miran en este podcast, que Dios pueda testificar de nosotros que vivimos con la fe que manifiesta la Biblia acerca de Abel en el versículo 4 de este capítulo 11. Que por la fe seamos capaces de sacrificar y dar lo mejor para Dios, creyendo que después de esta vida viene la recompensa. Sí. Porque Abel no sabía que lo iban a matar esa semana, pero qué bueno que vivió con esa fe, porque ahora disfruta en la eternidad, en la presencia de Dios, y sigue hablando Dios acerca de él. Entonces, verso 4 representa la manera en que debemos vivir todos nosotros los creyentes mientras estemos en esta tierra. Ahí tenemos que establecernos, porque el verso 5 habla de los que van a ser arrebatados. En el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso, lo arrebató Dios, y antes que fuera traspuesto, antes que fuera arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces el verso 5 representa la iglesia que va a ser arrebatada. Pero para poder ser arrebatada, esa iglesia tiene que tener la fe de Enoc. Es decir, los que viven con la fe de Abel, si llegan a la etapa del arrebatamiento, van a ser arrebatados como lo fue Enoc, porque este es uno de los que fueron arrebatados, como lo va a ser la iglesia, pero es por medio de la fe, no por tu perfección, porque no la vas a tener. Por eso es que cuando estudiamos el arrebatamiento, y hay algunos que enfatizan que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, entonces prácticamente descalifican a los miembros de su propia congregación que los está oyendo, porque dan a entender que esa salvación del arrebatamiento es solo para los que estén sin pecado en ese momento del arrebatamiento. Sí, es como otra vez volver a obras, ¿verdad? Es como decir, hey, si tienes las obras suficientemente buenas, entonces tú eres sin mancha. Exacto. Y es ignorar
lo que otra vez, o sea, somos justificados solamente por medio de la fe. Yo creo que una iglesia sin mancha es una iglesia que realmente ha puesto su fe en Jesús. Exacto. Mira, pues, cuando dice una iglesia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, se está refiriendo a la iglesia que por la fe Ujú. confía en la Por gracia. la fe. Porque para echar, la gracia es la oferta de Dios, ¿va? Ujú, Que no te pide nada a cambio, solo fe. ujú. Y la fe es la que te lleva a aceptar esa gracia. O sea, la gracia viene de Dios y la fe viene de parte nuestra para Respuesta. aceptar esa gracia. Y entonces es importantísimo establecer que una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia que vive en la fe de Cristo Jesús, aceptando la gracia, porque nunca nuestras obras nos van a hacer merecedores de la salvación. Sí, ¿no? Eso claramente lo establece la Escritura, que la salvación es por fe, no por obras. Eso no quiere decir que no tratemos todos los días de agradar a Dios con una vida santa, una vida consagrada, una vida que se aparta del pecado grosero y depravado que vive el Sí, mundo. yo cuando lo hablo con la gente y mi forma de entenderlo, y yo creo que es lo escritural, es que uno es justificado por la fe y es salvo solamente por fe, nunca por obras. Pero el que es salvo, el que ha nacido de nuevo, va a querer ser buenas obras. Pero yo creo que por eso es que las escrituras nos dejan bien claro, hey, aunque hagas buenas obras, nunca vas a ser justificado por ello. Aunque tengas un pecado en tu pasado, ya quedaste descalificado en ser justificado por obras. O sea, eso es imposible. Y entonces cuando hagas buenas obras, entiende que esas obras no te justifican, sino que ahora es fruto del Espíritu. Tu nueva naturaleza. Es el tú elegir vivir esta vida, es tú elegir querer hacer el bien, pero entender que aún eso no te salva y vivir siempre agradecido por la gracia. O sea, imagínate la postura de alguien que entiende que yo, aunque hago buenas obras, yo sé que no es eso lo que me salva, sino que Él me amó primero. Yo vivo agradecido. Entonces un agradecimiento y una adoración diferente que el que se cree merecedor, porque ahora yo no peco, o sea, ahora no Ayer tuve cometo los errores de ayer, y entonces sí es interesante ese pensamiento. Ayer tuve la llamada muy agradable, me llenó de gozo de uno de nuestros discípulos que le tocó ministrar en este evento de varones, en este retiro de varones, en este encuentro. Y me cuenta que cuando tú llegaste a ministrar la unción del Espíritu Santo, él me decía, pero con mucho gozo, con mucha pasión, me decía, pastor, cuando Pastor Elías nos ministró, cayó una presencia, cayó una unción y me dijo, yo me postré y como por 10 minutos no me podía mover, llorando, agradecido cómo Dios me usó, porque pastor me dijo, usted sabe cómo he sido yo, usted sabe porque usted ha estado ahí. Y me dice, y no sé cómo agradecerle a Dios que Dios me use a mí, cómo Dios nos usó a nosotros. Entonces yo le decía, por eso es que vivimos agradecidos, porque reconocemos que nosotros no somos. No lo merezco, esto no lo merezco. Y saber que Dios quiera usarnos a nosotros es algo que nos lleva a vivir una vida cada día más agradecido. Y le dije, por eso es que yo vivo para servirle a Dios, porque yo reconozco, le dije, que yo no merezco, que no lo mereceré nunca. Todo es porque Dios es bueno, no porque yo sea bueno. Yo no soy el causante de tanta maravilla, es Dios. Todo comienza en Dios y todo concluye con Dios. Es de Dios, por Dios y para Dios. Entonces, vivimos una vida consagrada, que es decir, para servirle a Dios. Vivimos una vida santificada, nos apartamos del mundo para servirle a Dios, pero aún en el intento de ser santos y de ser consagrados, reconocemos que si no fuera por la gracia de Dios, de todas maneras nuestras fallas nos llevarían a volver a ser lo que antes fuimos.
Lo que nos sostiene es la fe, confiando en esa gracia de Dios. Y luego esa fe en esa gracia nos lleva a experimentar esa gloria que nuestro discípulo dice: estoy maravillado de la bondad de Dios que quiera usarme a mí Yeah. de esa manera. Entonces volvemos al punto, ¿no? De que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero esa condición de no tener mancha y no tener arruga es gracias a la cobertura de Cristo Sí, Jesús. o sea, Él toma el lugar nuestro. O sea, nos ponemos la justicia de Jesús en el día de juicio. No estamos parados sobre nuestras obras, o sea, estamos parados sobre lo que Él hizo en la cruz. Ahí está, you know, and so we put on His righteousness. Sí, o sea, es lo que se llama justificación. Yeah, justification. Es una justicia de Cristo de la cual estoy revestido por la fe Sí. y por su gracia. Ujú. Y cuando el Padre me ve, me ve a través de Cristo, me ve en Cristo. ¿Se podría decir entonces que una iglesia que está con manchas es una iglesia que regresó a las obras? Aquella iglesia que se vuelve legalista, fíjate, Mm. queriendo ganar la salvación, That's what I mean, yeah. es lo que Pablo enseña en Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, Ujú. habiendo comenzado por la fe, ¿vas a terminar por las obras? Ujú. Porque los judaizantes, como los legalistas y fariseos de hoy, quieren imponerle a la iglesia una justicia por obras. Entonces, la forma en que te vistes, la forma en que te pintas o no te pintas, la forma en que tiene que agradar al líder, al pastor o al apóstol de ese grupo, que ha establecido una lista de condiciones que son muy de acuerdo a su capricho, ¿no? Muchas veces. Esto no, esto tampoco y esto no. Y si no dependes de esa forma de vestir y de todas esas prohibiciones, entonces no eres salvo. Deciden ellos que no eres salvo porque ya no dependes de la gracia de Dios ni de la fe, sino dependes de lo que dicen ellos que es aceptable. Y entonces, por eso es que yo he dicho, no importa lo grande y numeroso que sea ese grupo o esa denominación, se ha vuelto una secta, porque se apartó de la fe verdadera que depende de la gracia. Entonces, cuando leemos el verso 5, que es los que son arrebatados, los que se van a ir cuando el Señor arrebate la iglesia, es por la fe. Por la fe, ¿no? Fue arrebatado. Ujú. Por la fe. Entonces, ¿vas a ser arrebatada, hermana, o vas a ser arrebatado, hermano? Si tienes fe en Cristo Jesús y dependes de su gracia. Eso quiere decir que no vivimos como el mundo, que tratamos todos los días de agradar a Dios, pero al final seguimos dependiendo del sacrificio de Cristo, de su gracia, Ujú. y eso por medio de la fe. Isn't that beautiful? Yeah. Yo no sé, yo siento gozo solo hablar de eso, porque ese es el mero ajo. Sí, eso, o sea, por eso es buenas noticias, o sea, Eso es el evangelio de poder. las buenas nuevas. Y entonces estos son asuntos de fe. Ujú. Queremos que la gente tenga fe para obedecerle a Dios, para creer en su gracia, para vivir una vida gozándose, y que a pesar de nuestras fallas, nuestros defectos y errores, al final del día sigamos dependiendo en el sacrificio de Cristo. Al final todo es fe, ¿verdad? Esa es la prescripción para todo. Toda Sí. etapa de la vida, todo lo que más importa. O sea, fe con tu alma, fe para que Dios tiene tu alma, fe que Él pagó el precio, fe que Dios está obrando su propósito en tu vida ahorita, fe que no importa lo que estés pasando, Dios tiene mis mejores intereses en vista. O sea, faith to trust God fully, de confiar en Dios completamente. Fe para volver a pelear. Dice uno, ¿cómo venzo la ansiedad? De Jesucristo dice, fe, mira cómo Dios viste, consider the lilies, he said, or the ravens, y Sí. cómo están, Sí. cómo Dios cuida de ellos. Y es como al final siempre, y eso cuando ministré en el encuentro, cada vez que me preparo para ministrar al encuentro, siempre tengo que llegar con fe. Porque al final, eso es yo les decía, hey, el Espíritu Santo se va a mover,
porque primero hay que tener fe y entender que este plan, la transformación que Dios quiere para la vida de ellos, no es tu idea, no se te ocurrió a ti. Hey, quiero verlo esta persona transformada, ¿no? Esto es algo que Dios quiere, y eso es algo que Dios está más invertido Dios en la vida de ellos que tú. Sí. Y entonces ten fe que Dios los trajo acá, y ten fe que Dios te trajo y te puso aquí hoy para ministrarlos. Y aun cuando ayunamos, aun cuando pasamos tiempo orando por un evento, es para elevar nuestra fe y creer que al final Dios va a hacer lo que Dios puede hacer. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, Jesús lo regañó, porque el papá le puso la queja a Jesús, le puso el dedo. Ellos no pudieron. Le dijo, yo ya le pedí a tus discípulos y no pudieron. Entonces dice la Biblia que Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Los regañó. Hombres de poca fe. Generación de... Entonces vienen ellos, y cuando ya Jesús había hecho la obra y liberó al muchacho, ellos se le acercaron ya regañados y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces les dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Y entonces vienen los legalistas y piensan que Dios quiere cobrar, como que la moneda de Dios usa es ayuno y oración. Es como... Es una obra, ¿no? Es la fórmula. Fórmula es... No, es que tienes que entender que la oración y el ayuno... Eleva tu fe. Es para apagar esas voces nuevamente, apagar esas distracciones, porque necesitas sintonizar a la voz del Espíritu. Y el ayuno, eso es lo que hace el ayuno. El ayuno te lleva a entender por qué estás rechazando comida que tanto te gusta, pero te gusta más la palabra de Dios. Entonces, cuando Satanás en la tentación en el desierto le dijo a Jesús, sabiendo que tenía 40 días de no comer, le dijo, haz que estas piedras, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Cristo fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está enseñando para qué sirve el ayuno. Para oír la voz de Dios. Para oír la palabra de Dios. Entonces, en esos 40 días, Jesucristo, me imagino yo, volvió a repasar el plan de los 3 años que empezaban acá y que culminaban en la cruz, porque era el año en que Él tenía que ser entregado, en la fecha que Él tenía que ser entregado. Nuevamente, yo me lo imagino, Padre, vuelve a decirme, Padre, vuélvemelo a afirmar. Entonces, no quiero comer porque estoy oyendo la voz de Dios. Así es que... Y aún en ese pasaje, cuando los discípulos no pueden sacar al demonio, Jesús hasta también trata con la fe del papá. Otra vez, porque lo que siempre encontramos en común siempre es que Dios quiere que creamos, ¿verdad? Más fe. Entonces le dice, ¿crees tú? ¿Verdad? Y él dice, yo creo, pero si me falta, básicamente dice, ayuda, heal my unbelief. Claro, ayúdame con mi incredulidad. La Biblia en español dice, cuando le dijo, ¿crees? Jesús lo confronta, ¿no? ¿Crees? Y dijo, creo. Y de ahí... Como que y de ahí dijo... Y por si acá. Dijo, creo. Pero como que algo le dijo. Será. Y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Sí. Ayuda. Pero a mí me encanta eso, que se vale pedir eso. Me encanta que se vale decir, Dios, ayuda a mi fe. A creer. Ayúdame, pues si no creo lo suficiente. Sí. Porque a veces a veces ni siquiera quiere como que admitir, hey, me falta fe, ¿verdad? Claro. Y si me falta, ayuda a mi incredulidad, Señor. Claro. Y Dios está dispuesto a ayudar. Exacto. O sea, la gente que vio los milagros más grandes no mintió acerca de su necesidad de tener más fe para creer, sí. ¿Verdad? Pedro tuvo momentos de titubeo en su fe. Cuando Cristo le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Sin embargo, yo le he pedido que no te falte. Pero yo he pedido al Padre que tu fe no falte. O sea, si tu fe no falta, vas a salir de cualquiera. Al final, el fuego no te va a quemar, el agua no te va a ahogar. Si tu media vez no te Y cuando salgas de ahí, refuerza a tus hermanos. Sí. Wow. O sea, porque al final, mira, vas a salir y cuando salgas adelante, porque no vas a ser destruido por esto,
Te pido que sigas confiando y cuando salgas, refuerza strengthen your brothers. It says. Entonces, la I love fe, la fe te da fuerza para seguir peleando. ¿Y sabes qué es lo que más lindo me gusta de la fe? La fe para creer que Dios no te deja a pesar de tus fallas. Eso es fe. Porque todo cristiano, y quiero hablar contigo, amado hermano, amada hermana, van a haber momentos en tu vida que tus propios errores y tus propias fallas van a abrir la puerta para un ataque satánico en donde vas a sentir que 1000 voces te dicen, tú ya no eres, tú no calificas, tú ya ni deberías ir a la iglesia, ya Dios no quiere nada contigo, Dios ya se lavó las manos de ti, tú ya estás descartado o descartada. Y ahí es donde tú tienes que tener fe para creer en la misericordia de Dios y creer que la oferta de Dios precisamente es eso, porque Cristo vino no a buscar a los que no necesitaban, sino a los que necesitaban. Y si tú puedes creer que Él ya sabía que ibas a tropezar, que Él ya sabía que te ibas a dar un somatón por necio o por descuido, lo que tú quieras, por descuidada, pero Él aún así envió a su Hijo a morir en la cruz y desde el primer momento que Él comenzó a tratar contigo, quiere decir que Él sabía que ibas a pasar por acá y Él tiene lo que tú necesitas para que vuelvas a levantarte, para que vuelvas a echarle ganas y para que triunfes al final del camino. Y ese es un mensaje, Pastor Elías, que vas a tener que predicar 20,000 veces. Ponele el título que querás al mensaje, pero el contenido al final va a ser siempre, no te quedes, no te quedes, porque los que llegan no son los que no fallaron, porque todos fallaron. Fueron los que creyeron y dijeron, yo no me voy a quedar tirado. O sea, es como el versículo, ¿verdad? Que dice, the righteous falls 7 times and each time rises. ¿Verdad? O sea, que el justo 7 veces caerá. 7 veces caerá y se levanta. ¿Pero por qué se sigue levantando? Por fe. Por fe, porque cree que aquí no es el fin. Yo sé que hay más. Yo sé que, además, es como decir, cuando David escribe el Salmo 51, él dijo algo, al corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, tú no lo desprecias. Y él reconoce ahí, Dios permitió que David, siendo un ejemplo de fe, pero es que es una fe con lo que David pasó. Muchos han tirado la toalla 20 veces. ¿Ya para qué voy a ir a la iglesia? Adulteré, mandé a matar al marido de la mujer con la que adulteré. La embaracé y quise ocultarlo. Disculpa, pero... Conspiracy. O sea, pero hay gente que ha hecho que no sea... O sea, hay gente que no se... ¿Quiénes se acercan a eso? O sea, ¿quién se recupera de eso? Y otra cosa, ¿cuántos religiosos hoy le darían la espalda para siempre a un líder como David? So true. Pero Dios no le dio la espalda. Veamos el último verso de hoy. Les darían la espalda y pedirían que públicamente piden perdón y que pida y públicamente, o sea, muchas veces nuestro trato es muy diferente que lo escritural, ¿no? Cuando el pecado fue privado, se puede restaurar en privado. Otro día vamos a tratar un podcast acerca de cómo tratar el pecado. Pero cuando el pecado fue público, tiene que restaurarse público, ¿verdad? Porque tiene que cerrarse la herida y la ofensa. Pero veamos el verso 6. Verso 5. Verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, indispensable, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a leer el verso 7 porque aquí nos vamos a quedar para la próxima vez que hablemos asuntos de fe, parte 3. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estos primeros 7 versos de la fe, muchos estudiosos ven en ellos las etapas de la iglesia. Verso 4, la iglesia de hoy que debe vivir con la fe de Abel para poder sacrificar todos los días, servir todos los días y permanecer
y que Dios dé testimonio de la fe. Verso 5, la iglesia que va a ser arrebatada. Y verso 7, la iglesia que pasa la tribulación. Ahora quiero aclarar cuando digo esto, la iglesia. En realidad la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar la tribulación. Eso es lo que creemos los que tenemos una postura pretribulacionista. Pero cuando digo, porque hay gente que está en la iglesia, pero no se va a ir, porque no es una iglesia con una fe verdadera, sino son religiosos que no van a irse en el arrebatamiento. Son religiosos porque no tienen una fe verdadera, ¿ok? Yeah, wow. Pero tienen conocimiento y durante la tribulación van a tener que sobrevivir como lo hizo Noé, porque Enoc no vio tribulación, no vio el diluvio, fue arrebatado antes del diluvio, pero Noé tuvo que sobrevivir en medio del diluvio. Algunos creen entonces que esta es la iglesia mesiánica, porque muchos interpretan, y hay mucho que estudiar ahí, que los judíos creyentes, muchos de los judíos creyentes se van a quedar para hacer testimonio a Israel durante la gran tribulación. Wow. Pero hasta ahí nos acabó el tiempo, Pastor Elías. El tiempo vuela cuando hablamos del tema de la fe. Y por favor escríbanos si tienen preguntas acerca de este tema. Déjennos saber qué temas les gustaría que tratemos, porque esta dinámica que tenemos con Pastor Elías, él me tira la pregunta y luego damos una respuesta, pero ambos enseñamos, testificamos. Pero yo aprendiendo todo, o sea, yo sigo, mi forma de verlo es que yo estoy aquí en una conversación como mi maestro, mi papá también, y doy mi opinión, pero a la vez es más aprender. Sí, también tengo una postura de querer aprender y Gloria por eso a Dios. Estoy aprendiendo siempre más y de ti. Gloria a Dios, pero yo estoy muy bendecido porque veo esos fundamentos doctrinales que ya tienes, teológicos, de una manera que van más allá solamente de la capacidad cerebral para hacerlo, pero tiene que ver con un llamado y tiene que ver también con el don que el Espíritu Santo nos da para entender las cosas del Espíritu. Así es que recuerden, suscríbase a este podcast, compártalo, hágale share y dele like a este episodio, compártalo y active la campanita para que le llegue notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Pastor Elías, ¿nos despides tú? Sí, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir esta conversación de fe, así que no se lo pierdan y en la semana que viene seguimos con la parte 3. Así que nos vemos pronto. Dios los bendiga.